Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, Rafa Huemansi, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Qué bueno que están con nosotros, está el programa sustancioso. Así es, mi querida Laura Hueman, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos y nos vamos con la información porque hay nuevo timonel, Hueman. Así es, hoy por la mañana se ha presentado aquí el nuevo director de Canal 22, Armando Casas, nos ha dado una conversación con todos los integrantes de Canal 22. Más adelante vamos a conocer cuáles serán estas directrices que propone para la dirección de Canal 22, que se antojan pues emocionantes, por decirlo menos, ¿no? Además, nos daremos una vuelta por la Casa Luis Barragán, donde un grupo de artistas de diversas latitudes dialogan con la arquitectura de este recinto. Y está iniciando la cátedra Ingmar Bergman, que analiza el teatro contemporáneo, la escena contemporánea. Recordemos que este encuentro tiene como directrices el cine y el teatro, las artes escénicas. Se realiza en la UNAM y se pone muy bien, ya les contaremos. ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, iniciamos con lo que les anunciamos acerca de la televisión pública, Canal 22, con una encomienda muy particular. Ahora se presentó su nuevo director general. Vamos a escuchar y tener un balance de lo que pasó esta mañana y en un ratito más estar aquí con nosotros platicando a propósito de 3 directrices fundamentales que pretende hacer y llevar a cabo al frente de esa institución. Volvemos. Construir una televisión dinámica, audaz, crítica y creativa, donde predomine la imaginación, la libertad de expresión y el debate, es el objetivo de Armando Casas, quien fue presentado como nuevo director de Canal 22. Acompañado por Edgar San Juan, subsecretario de Desarrollo Cultural, y por el director de Radioeducación Gabriel Sosa Plata, el cineasta mexicano propuso 3 ejes temáticos a desarrollar durante su administración. El primero de ellos es fortalecer la identidad del Canal 22.1 como el canal cultural de México, ampliando el concepto de cultura más allá de las bellas artes. El segundo, crear la identidad del Canal 22.2 como una frecuencia temática y con pleno respeto a su autonomía de criterios y contenidos. Y el tercero, fomentar la convergencia tecnológica digital de contenidos oportunos para afianzarse como un medio creíble, plural y confiable. Creo que es un privilegio contar con un cineasta de la calidad de Armando al frente de un medio público tan importante culturalmente y política y socialmente hablando como Canal 22. Y creo que eso abre un nuevo camino para la narrativa que también queremos contar. Creo que es un cambio. Creo que tener creadores al frente de instituciones tan importantes, creo que es otro paradigma. Armando Casas también señaló la obligación que tiene Canal 22 de hacer buena televisión con producciones relevantes, atractivas y modernas para conectarse con audiencias cada vez más críticas y exigentes, así como la de promover la digitalización, conectividad y participación ciudadana. Noticias 22, Karen Rivera. Y vamos a platicar en unos instantes más, en unos minutos estará aquí el nuevo director general de Canal 22, Armando Casas, para platicarnos acerca de estas directrices que seguirá en la Televisión Cultural de México, Canal 22. Por lo pronto nos vamos a platicar de una cátedra que lleva 29 años ya de realizarse y que, como bien referías hace unos instantes, Laura, tiene que ver no solo con la producción audiovisual, sino en general con las artes escénicas, y tú la has seguido siempre muy de cerca, Hueman. Así es, se trata de la cátedra Ingmar Bergman, que es una de las propuestas que nacen en la universidad. Del 9 al 17 de febrero se realizará la 29ª sesión de la cátedra Ingmar Bergman, que lleva por título Sucede porque estamos, el encuentro como eje de las artes escénicas. Y quisimos hacer una sesión especial. Nosotros organizamos nuestras actividades en sesiones porque en realidad son una mezcla de distintos eventos que creemos que da una visión panorámica sobre un tema. Entonces, nuestra sesión ya número 29, se titula Sucede porque estamos, el encuentro como eje de las artes escénicas. Como afirma Mariana Gandara, la idea es abordar cómo se han transformado las artes escénicas. En los últimos años, la interacción del público se ha vuelto indispensable para el desarrollo de las historias. La cuarta pared
poco a poco ha ido desapareciendo. Para hablar sobre el tema se han desarrollado una serie de actividades que permitirán reflexionar al respecto. Arrancamos con un seminario con Jorge Dubati y Luz Emilia Aguilar Sincer. Jorge Dubati es uno de los investigadores teatrales más importantes de Latinoamérica y con él veremos primero un poco la teoría general, qué se ha dicho al respecto, cómo nombramos pues esto que pasa en donde parecería que el término espectador cada vez nos queda más corto. Son 3 días de seminario y gracias a la generosidad de los ponentes se van a transmitir en vivo vía streaming gratuitamente. Paralelamente, se realizarán conferencias magistrales con algunos de los ponentes. Y también tendremos la presencia del grupo Yuyachkani, que es un grupo peruano seminal en la historia del teatro latinoamericano. Son un grupo que en quechua significa estoy pensando, estoy recordando, y un poco era la intención de que hubiera un grupo de teatro en Perú que tuviera una conciencia histórica y una conciencia de los grupos originarios. La cátedra se realizará en el marco de la 26ª edición del Festival Internacional de Teatro Universitario organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Noticias 22, Julio López. A ver, nada más aclarar, es que me fui con la emoción. Son 26 años de teatro universitario, 9 años de la Cátedra Bergman, pero son 29 sesiones las que se han realizado en este periodo de tiempo. Entonces, digo, son demasiados números. Dedicamos a las matemáticas porque si no, las humanidades se nos dan un poquito mejor. 29 sesiones, 9 años. 9 años. Aclarado. Efectivamente. Bueno, de esta información nos vamos ahora con el Museo Franz Mayer, que esta noche abre sus puertas a creaciones de diseñadores contemporáneos. Esta es una exposición, la primera exposición que se hace en México de diseño neobarroco. Traemos a 22 diseñadores, algunos son arquitectos, algunos son escultores. No todo el mundo viene del diseño como se conoce tradicionalmente como diseño industrial. Y se presentan por primera vez sus piezas en diálogo con lo que sería la estética, pero también los conceptos del neobarroco, ¿no? Que se han desarrollado desde principios del siglo XX. La exposición Diseño Neobarroco reúne 27 obras que ponen al objeto como el centro de atención desde un enfoque artístico, dejando de lado la funcionalidad y destacando la variedad de materiales y formas. En la lista de creadores que participan en esta muestra se incluyen Alexander McQueen, Junya Watanabe, Zaha Hadid, Frank Gehry y Nacho Carbonell, entre otros. Empezamos como lo que sería el tesoro, ¿no? El oro barroco, pero el oro no en el sentido del valor material, sino el oro en el sentido original, arcaico, que era una entrega de amor o de amistad. En la segunda sala habla del Salón de las Artes, ¿no? Ahí vemos sillas de diseñadores, mesas, haciendo una referencia a lo que fue el Salón de las Artes en Francia, en París, hasta el siglo XIX. La tercera sala hace referencia a la habitación propia, el lugar más íntimo. Tenemos ahí desde gabinetes trabajados en bronce, por ejemplo, de una escultora francesa, Ingrid Donat, hasta unos zapatos paramétricos de Zaha Hadid. En la siguiente sala, que se llama el claroscuro barroco, este trampantojo, este juego visual es lo que caracteriza también el neobarroco. La gente no va a saber cuál es el material hasta que lea la cédula de la pieza. Y para terminar, en una referencia al panteísmo barroco, tenemos el Jardín de las Delicias, donde están piezas extraordinarias de diseñadores como Nacho Carbonell. Forma parte de una colección que lo llamamos The Tree Collection. La base está hecha de cemento y los materiales que se han utilizado es varilla de metal como elemento también constructivo y luego mallazo. Realmente son todo materiales constructivos que podemos ver en lo que es la construcción de un edificio. La exposición Diseño Neobarroco se podrá visitar hasta el 28 de abril en el Museo Franz Mayer, de martes a domingo de 10 a.m. a 5 p.m. Además de la muestra, a partir del 6 de febrero se llevarán a cabo diversas conferencias en torno al neobarroco con la participación de artistas invitados. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, pues ahí está el neobarroco, aunque en realidad nuestra personalidad es barroca, yo creo que de origen, ¿no? Como mexicanos. Post-neo-transbarroca, ¿no? Exactamente, estaba pensando en algo así. Y además nos comentaba Fernando que es muy atractivo esas piezas que están a la entrada del museo. Uno llega y se encuentra precisamente con esos decorados, pero al dar la vuelta son gabinetes completos que nos invitan a tener una concepción distinta de estas manifestaciones artísticas. Habrá que darnos una vuelta al Franz Mayer. Y que esto tiene mucho que ver con las diferentes actividades que se van a celebrar esta semana en galerías, en museos, a propósito del arte y el diseño, porque como recordarán, se celebra Sonamaco, pero también muchas actividades que tienen que ver con ello. Está también arte material, que está esta semana, así que a lo largo de estos días vamos a compartir de la cual ya les con presentamos ustedes un reportaje, creo que es un par de Y semanas. mañana vamos a estar en Sonamaco, ¿eh? Ahí estaremos transmitiendo. Y en también el semanario de Noticias 22, el próximo sábado también tendremos un recorrido por estos espacios, así que esto que acabamos de ver es una invitación a que no se pierdan lo que va a ocurrir esta semana en materia de arte contemporáneo y diseño. Una provocación, yo también diría, para que se den una vuelta y sigan en sintonía de Canal 22. Volvemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales? ¿Cuál es la diferencia entre derecho a la cultura, derechos humanos, derechos culturales? Parece que son los mismos términos, no es así. Bueno, pues estas dudas, estos planteamientos son despejados en la publicación que reúne las voces de expertos en la materia. La Oficina de la UNESCO México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentan la publicación Derechos Culturales y Derechos Humanos. Dicho ejemplar fue creado con la intención de promover la cultura como eje fundamental de los derechos humanos, el desarrollo social y el reconocimiento de la diversidad cultural. Quisimos hacer un trabajo muy específico sobre la relación entre derechos humanos y diversidad cultural, que es un tema que, si bien se ha trabajado mucho desde hace 70 años, necesita un fortalecimiento porque es justamente la defensa de dos valores. Uno es la universalidad de los derechos humanos y el segundo, que es muy importante para México, la promoción de la diversidad cultural. Los autores de esta publicación son especialistas en diversos temas como antropología social, urbanismo, economía, derecho y sociología. La intención es tener un panorama integral y no homogeneizado para atender necesidades universales y sobre todo particulares de cada individuo. Desde 1948 hubo obviamente un artículo específico de la declaración, que es el artículo 27, pero a lo largo de la historia se ha precisado ese artículo que habla del derecho a la cultura, el derecho a la participación cultural, y especialmente la UNESCO en los últimos años ha adoptado convenciones importantes sobre el patrimonio, sobre la diversidad cultural, que vienen a fortalecer ese artículo 27, y de hecho México ha ratificado todas esas convenciones. La publicación divide su contenido en 5 bloques en los que se enmarcan las garantías de diversos sectores sociales y otros temas importantes, como la migración. Tenemos un plan de trabajo muy fuerte con el Instituto Nacional de Lengua Indígena para justamente valorizar las lenguas, y no solamente la lengua, las cosmovisiones, las tradiciones, y que tiene que ver también con la inclusión en el sistema educativo de contenidos que sean también propios a esas comunidades. También está la relación entre derechos culturales y migraciones, que fue tratado en ese importante libro, o derechos humanos y comunicación, el tema de derechos culturales y comunicación, todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Este libro es de acceso libre, además que hay ejemplares físicos. Está también disponible para todas las universidades, totalmente gratuito, ¿no? Y es una invitación a reflexionar aún más sobre este tema. Es solamente un inicio, digamos, pero el tema es tan complejo que queremos instalarlo en el debate nacional, y nos alegra mucho que el gobierno ha decidido hacer mucho hincapié en el artículo 2 de la Constitución, que habla de la pluralidad, el pluralismo de la nación mexicana. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22.
Gabriel Sosa Plata, nuevo director general de Radio Educación, nos cuenta cuál será su línea de trabajo al frente de esta importante institución, estación hermana de Canal 22, que desde hace décadas da forma a la imaginación de José Vasconcelos. El académico e investigador Gabriel Sosa Plata asumió el cargo de director general de Radio Educación y sus proyectos de trabajo se enfocarán en la producción de programas creativos y documentados, así como en la búsqueda de la expansión de esta radiodifusora, creada en noviembre de 1924, que tiene frecuencias en la Ciudad de México, Mérida, Hermosillo y Morelia. Hemos trabajado también en seguir expandiendo la presencia en Internet. Contamos actualmente con 4 canales de audio, con música, ¿no? Con los contenidos también que se generan en las mismas estaciones. Tenemos una enorme colección de audiolibros que están disponibles y todo esto hay que fortalecerlo. Ahora pues hay que pensar de manera convergente y hay que pensar sobre todo en las nuevas audiencias que están pues mucho más familiarizadas con las nuevas tecnologías, con plataformas como Netflix o streaming, el video en línea, que trabajan pues de una manera mucho más exhaustiva con la interacción, y todo eso también debe reflejarse en la radio. El autor de libros como Días de Radio, Historias de la Radio en México, aseguró que entre sus objetivos busca tomar como eje a los derechos humanos y conservar los principios de pluralidad, diversidad, transparencia e independencia editorial de esta institución. Estamos muy contentos porque vamos a trabajar de una manera muy coordinada, que esto es algo que no veíamos en años anteriores. Nos vamos a estar apoyando en materia de producción, en materia de capacitación, y queremos también impulsar desde los medios públicos, claro, con el apoyo obviamente del Congreso, una reforma que les lleve a los medios públicos a fortalecerse todavía mucho más. Queremos una mayor autonomía editorial, queremos también recursos suficientes para que puedan pues estar a la altura, ¿no?, que siempre se ha dicho, de la BBC. Claro, estos medios públicos cuentan con un presupuesto amplio y lo que hemos visto en los últimos años ha sido un castigo presupuestal a los medios públicos. Noticias 22, Karen Rivera. Pues un abrazo y muchas gracias por este tiempo. Hay que darnos una vuelta también por esa fonoteca con las cámaras de Canal 22, por la fonoteca de Radio Educación, porque es un acervo verdaderamente valioso. Una historia de locutores que realmente es una riqueza sonora para nuestro país. ¿Y les parece si echamos un vistazo al mundo con lo que se comenta en las redes en materia de cultura? Pues muy bien, me parece buena idea hacer un repaso, porque fíjense que se dio a conocer el hallazgo de un nuevo dinosaurio desenterrado en la Patagonia, más precisamente en la formación geológica conocida como Bajada Colorada, razón por la cual esta especie desconocida de saurópodo ha sido bautizada como Bajadasaurus pronuspinax. Ahí está. El raro fósil se distingue por las largas espinas que están viendo que cubren su cuello, un cuello muy espigado y su espalda como continuación de sus vértebras, que pudieron ser usadas como defensa personal contra depredadores. De acuerdo con los paleontólogos responsables del hallazgo, el Bajadasaurus vivió a comienzos del Cretácico inferior, es decir, hace 140 millones de años, y ahí está una reproducción de cómo pudo ser su entorno. Bueno, todavía nos falta conocer mucho más de esas vidas de hace millones y millones de años. Y vamos con más descubrimientos. Un grupo de arqueólogos egipcios descubrió un antiguo sitio de entierro que contiene medio centenar de momias que datan del periodo helenístico de Egipto, tiempo durante el cual gobernó la dinastía ptolomeica. Las momias, 12 de las cuales eran niños, fueron halladas en 4 cámaras funerarias de 9 metros de profundidad en la necrópolis de una Tuna Ibel, ubicada al sur del Cairo y al oeste del río Nilo. Los investigadores dijeron que las momias fueron encontradas dentro de sarcófagos de madera, otras en nichos o envueltas en lino, que podrían tener hasta 2.300 años de antigüedad. Bueno, descubrimientos que nos llevan a replantearnos la razón por la cual embalsamaban los egipcios a las personas. Ya no solo estamos hablando de reyes y las pirámides y las momias que todos conocemos, sino este hallazgo de un sitio necrológico con más de 50 momias. Y bueno, y ni qué hablar de este dinosaurio que nos platicas, Laura. Sí. ¿Me repites su nombre?
Bajasaurus, hasta ahí me quedé. Bajasaurus. Pero hay una cosa también emocionante cuando vemos esto de las momias, porque corresponde al periodo helenístico de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que Alejandro el Grande, Alexandrus, es el que viajó desde Macedonia hasta Babilonia, ¿no? Recorrió y hizo unas conquistas impresionantes por diferentes partes del mundo. Lo que hoy es Turquía, por ejemplo, también. Exactamente, que lo narró Pseudo-Calístenes. Y bueno, a la muerte de Alejandro, que murió a los 33 años más o menos, todos sus generales se fueron a diferentes partes de las conquistas y ahí llegó Ptolomeo, que era uno de sus brazos derechos, y a partir de él se generó la dinastía que llega hasta Cleopatra. Cleopatra era heredera de ese Ptolomeo, que por cierto es el que estaba al frente de la Biblioteca de Alejandría. Nada más. Nada más. No, Breviario cultural, cortesía de Guamarcien Rodríguez. Está interesante que un hallazgo contemporáneo nos lleve a hacer toda esta reflexión de cómo se va hilando poco a poco la historia con personajes que son muy comunes, como Cleopatra o el propio Ptolomeo, y esto que estamos viendo que sucede hoy en Egipto. En fin, y de esto nos vamos a qué, Laura. Bueno, pues resulta que la obra de artistas de todo el mundo entra en diálogo con la casa Luis Barragán. Vamos a conocerlo. El espacio que habitó Luis Barragán en la Ciudad de México es tomado por la obra de una serie de artistas, logrando crear conexiones no solo con la arquitectura, sino con la personalidad que tenía el arquitecto. Este discurso fue a partir del trabajo de selección de piezas que hizo Inti Guerrero. Las obras que he seleccionado realmente están respondiendo al uso de un área específica de la casa o a la presencia de un objeto que Barragán dejó, ya sea una pintura de su propia colección o algunos objetos antropológicos. Lo que vemos en la exposición titulada Fraccionar es ver cómo la obra de José Bedía, Diameli El Tit, José Limón y Bin Wong fue colocada en distintos espacios, dando la sensación que siempre han estado ahí o que de alguna manera tienen una conexión con la mente creativa de Barragán. Algunas otras obras no necesariamente es a partir del área o el uso de los lugares de la casa, sino son a partir de la presencia de ciertos objetos que Barragán dejó. Por ejemplo, fue el caso de el hallazgo de una pintura hecha en la corteza de árbol, que es un arte muy típico de las islas del Pacífico, que por lo que hemos investigado, probablemente o muy probablemente es que fue un regalo de Miguel y Rosa Covarrubias, quienes viajaron por el Pacífico y por el sudeste asiático. Con respecto a los artistas mexicanos que participan en la muestra, Guerrero seleccionó obra de Julio Galán y Chucho Reyes. Con la obra de Julio Galán fue un momento muy interesante porque es una pieza que hace parte de la colección FEMSA, que es quien organiza el ciclo de exposiciones que se hacen interviniendo la Casa Luis Barragán. Y la obra de Galán casi que casaba instantáneamente con la composición del cuarto en donde la ubicamos, en donde vas a ver que la ubicación de una ventana que dejó Barragán para sutilmente dejar que entrara la luz a partir de un nicho muy pequeño es el mismo lugar en donde en la composición del interior de la pintura de Galán aparece una ventana en donde un sujeto se esconde con miedo, por un miedo que solo existe en su cabeza, pero que está representado en la pintura. Y hay bastantes obras de Chucho Reyes y entre ellos habían varios Cristos de un tamaño morfológico, así como anatómico, muy imponentes, que valía la pena como ponerlos juntos y pensar como por qué la presencia de Cristo no solamente están en ese regalo que le dio Chucho Reyes, sino que en todo el recorrido de la casa siempre ves a Cristo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y si no han visitado estos espacios creados por Luis Barragán,
se puede hacer, acudan. Me parece que hay que hacer una cita, Hay que hacer una cita. Pero no se le niega la entrada. Porque bueno, cuando uno pasa por ahí, a lo mejor no se da una idea muy clara de qué hay adentro de la Casa Luis Barragán. Y además es facilísimo entrar, solamente hacer una cita, llegar al Metro Constituyentes, caminar un poco y van a llegar a este espacio que es un patrimonio de la humanidad. Y yo decía esto, cuando uno pasa por ahí y no sabe que es la Casa Luis Barragán, realmente no llama tanto la atención. Él tenía entre sus teorías y prácticas que las casas que realizara, los espacios que realizara fueran más hacia adentro que hacia afuera, porque decía que normalmente por fuera las casas son muy vistosas, tienen su jardín y por dentro no se disfrutan tanto, y él decía, bueno, una casa hay que disfrutarla desde adentro. Y que va con la personalidad de Barragán, que además era muy religioso. Efectivamente. A la invitación hecha, nos vamos a una brevísima pausa. Hay más aquí en Noticias 22. Lo continuamos aquí en Noticias 22 y lo que queremos compartir con ustedes es aquello que está vinculado al territorio de los bytes y del conocimiento. Rafael, se decía mucho que si los libros de papel o digitales y que si era una amenaza, no, bueno, el libro es una tecnología que hace muchos siglos llegó para quedarse, ¿no? Y no hay pretexto para no leer. Y si no nos creen, vean esto. Mercadolibros.com surge ante la necesidad de facilitar la adquisición de libros en formato digital de una forma legal y accesible. La plataforma web dedicada al comercio de e-books se convirtió en un proyecto viable cuando la compañía de comercio electrónico, Pengo, realizó un análisis de mercado con resultados favorables. Es una página de internet de comercio electrónico donde se venden solamente e-books, libros electrónicos. Este es un proyecto que surgió el año pasado. Hacen su apuesta y se empieza a desarrollar este sitio. Y el año pasado, un poquito antes, a finales de noviembre, lanzamos el sitio y actualmente está operando bastante bien aquí en México. En su catálogo se encuentra un amplio abanico de opciones editoriales en español. El proyecto actualmente se concentra en México, pero planea ampliar su mercado este año a países como Colombia, Argentina y más adelante a España. Además, se espera reforzar la oferta con textos en otros idiomas. Es un mercado que apenas se está gestando en México y yo creo que hay espacio para todos, y más con el crecimiento que se tiene planeado y con el crecimiento que se espera, porque hoy en día pues debe estar rondando entre los 4 o 6% de libros electrónicos, pero en mercados mucho más maduros, mucho más avanzados, llegamos a tener el mercado abarca del 25-35%. El catálogo que ahorita tenemos aproximadamente un poco más de 50,000 libros en español de las principales editoriales nacionales y que publican en español. Planeta, Penguin Random House, Anagrama, Salamandra, Océano. Tenemos todo ese catálogo, es bastante amplio. Ahorita en un par de semanas vamos a integrar otros 2 catálogos de libros electrónicos, donde está Fondo de Cultura, está Manual Moderno, y con eso vamos a llegar a tener aproximadamente unos 160,000 libros. Adquirir licencias de libros digitales ofrece ventajas de portabilidad, ahorro de recursos como el papel y la tinta, además de la posibilidad de poderse leer en diferentes dispositivos. Aunque exista una fascinación por el formato físico, en términos prácticos, el formato digital tiene sus ventajas. El libro electrónico por naturaleza es más barato que el libro físico, ¿no? Se utilizan menos recursos, se utilizan menos materiales. Entonces estamos hablando de que es un precio menor, entre un 20 y hasta un 60% más barato. Lo más fácil es entrar a la página de mercadolibros.com. Tenemos presencia en redes sociales, en Instagram, en Facebook, algo en Twitter. Pero en verdad donde más se mueve toda esta información es dentro de la página. La verdad es que estamos cuidando mucho esta parte de estar sacando nuevos libros y promocionando nuevas lecturas. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, como decía Rafael, no hay pretexto.
Hay que acercarnos a la literatura y ahí está la oferta interesante, se están renovando títulos nuevos y saber también qué se está publicando en este medio. Así es, así que si no lo encuentran en la calle de Donceles, en las librerías de Viejo, en las ofertas, pues ahí está por internet y pues hay tiempo para leer. Bueno, siempre hay que buscarse un tiempo para leer. Sobre todo, no hay pretexto, insistimos. Y ya está aquí Armando Casas con Laura Barrera a propósito de su llegada a Canal 22. Laura, vamos contigo. Nos da mucho gusto recibir en Noticias 22 a Armando Casas, quien es nuevo director de Canal 22 y con una experiencia muy importante en los medios de comunicación, porque además de ser cineasta, guionista, productor de numerosas películas, también tiene una formación como comunicador en teatro y ha trabajado en diversos medios, no solamente en el cine, sino también en televisión. Recientemente director de TV UNAM, antes director del CUEC, del Centro de Estudios, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Así que bueno, pues una trayectoria muy extensa en diversas áreas. Armando, gracias por estar aquí. Ahora eres nuestro jefe, pero te hemos conocido afortunadamente a través de tu trabajo en cine. Y bueno, desde luego también recientemente, decía yo, en TV UNAM. Platícanos, ahora acabas de hacer una presentación con algunos de los objetivos principales en un momento de transformación del país. ¿Qué lugar debe ocupar la televisión pública, los medios públicos y particularmente Canal 22? Bueno, gracias, Laura. Un gusto estar aquí contigo. Eres uno de los pilares de este canal, unas imágenes muy claras del canal. Y bueno, ya hemos estado aquí muchas veces juntos. A ver, los medios públicos, como ya tuvimos la oportunidad de ver una declaración del presidente de la República, están destinados en esta administración a fortalecerse, a funcionar de manera coordinada y de manera armónica. Yo creo que hemos vivido, en relación a los medios públicos, una suerte en otros gobiernos de espacios que han estado como paralelos, al lado, en el mejor de los casos, y en otros funcionando en realidad, eso lo sabemos hace mucho tiempo, como espacios del gobierno en turno. Los medios públicos, como su nombre lo indican, deben estar al servicio de la sociedad, del público en general, de las audiencias que los ven. El Canal 22 es un medio público que tiene una definición, un perfil muy específico. Y es un perfil además muy notable, muy puntual, no tiene dudas. Es el canal cultural de México. Así nació y así sigue siendo. Y cumple esa función, como tantos otros canales culturales de otros países, que hay que decir que no son tantos tampoco al final de cuentas los países que tienen la posibilidad de tener un canal cultural, solo exclusivamente cultural en el mismo. Entonces el Canal 22 ha cumplido muy bien esa función y debemos fortalecer la identidad de canal cultural. Y lo que yo digo es que la cultura va más allá de algo que ha hecho muy bien el canal y que es espléndido, que debemos seguir haciendo, más allá de las bellas artes y la alta cultura. O sea, más allá de todo, que es parte fundamental de este canal, sino la cultura tiene que ver con las pautas y los valores que tenemos en todas las sociedades. Entonces, eso también podrá ser visto en adelante, que también lo ha hecho en su momento el Canal 22, en este canal, ver la cultura como un espacio de confluencia de la sociedad. Ahora hay una parte importantísima que es la convergencia tecnológica, la convergencia de medios. En este contexto, Canal 22 pues es un medio que ha hecho un esfuerzo importante desde el punto de vista de la digitalización. Esto tiene ya mucho tiempo que logró afortunadamente esta televisora. Sin embargo, la transformación digital nos exige cambios y renovaciones permanentes. Bueno, mira, vivimos un momento muy interesante la televisión en el mundo. Inclusive un momento en donde el cuestionamiento si la televisión abierta va a desaparecer. Hay investigadores que inclusive se inclinan en que puede ser, ¿no? Y no hay mucho tiempo. Sin embargo, vemos que en este momento también que vimos es también muy notable porque más que nunca en la historia de la televisión hay mejores contenidos, o sea, hay una oferta enorme de productos de calidad en el mundo, hablo en general, y México no es la excepción.
El Canal 22 pues, está destinado efectivamente a fortalecer el trabajo que hace respecto a la oferta que hay en el país y en el mundo del perfil que tiene, ¿no? Es decir, estamos obligados a hacer productos de calidad que interesen a las audiencias. Hace algunos años escuchaba a un ejecutivo de la BBC, la BBC ni modo, es una referencia obligada porque es la primera gran televisión pública y es una televisión importantísima, diciendo, hace pocos años, hace un par de años, diciendo que la televisión abierta, la televisión lineal, también se le conoce ahí, así, para hablar también de la televisión que se puede ver por los televisión de paga, no se iba a morir, sino que se iba a transformar, que estaba transformando. Y bueno, pues si algo saben de televisión en el mundo son los de la BBC. Me pareció interesante eso y sí me he dado cuenta, en lo personal, que efectivamente a pesar de que mucha gente vive su relación con la televisión abierta como ya no la ve, ya no existe para muchos jóvenes aparentemente, ya hay otros hábitos entre ciertos sectores. No olvidemos uno, que sigue siendo todavía en México la principal fuente de consumo del audiovisual. O sea, más de la mitad de la población ve televisión abierta. Claro, en contraposición a que a la televisión de las OTTs, esta televisión por la que pagamos y vemos en cualquier momento y tal, bajo demanda, ha crecido exponencialmente. Sí es cierto, está bajando el consumo de televisión abierta, está subiendo el otro, pero todavía está lejos de que suceda. Sin embargo, eso nos obliga a estar pensando qué estamos haciendo. ¿Qué es lo que hace que un grupo de la audiencia ya no vea la televisión abierta y vea otros contenidos? Pero más interesante aún es lo que hablas de la conversación tecnológica. Lo que estamos obligados a hacer es a que nuestros contenidos funcionen a todos niveles. Funcionen como televisión abierta, funcionen como en la televisión de paga, funcionen, por supuesto, esencialmente en Internet, en todas las plataformas posibles. Multiplataforma, digamos. Sí, pero no el mismo contenido. Lo interesante es que cada contenido tiene sus características, ¿no? Entonces, a generar contenidos que funcionen transversalmente. Es decir, que de repente sí podamos hacer que la gente se interese por ver algo en televisión abierta. Es decir, solo va a pasar aquí. Es algo inédito, insólito, y solo lo puedes ver en la televisión abierta a esta hora. Un día lo verás en la televisión, lo verás en Internet, pero mientras tanto solo lo vas a ver aquí. Y al revés, que hagamos y tengamos productos que funcionen también específicamente en esos espacios, como el Facebook Live, como por supuesto el YouTube, todos los espacios de Internet que están, el Twitter, que en donde debemos converger y hacerlo de una manera transversal para que nuestros contenidos funcionen a todos niveles. El Canal 22 es un canal más allá, es un canal de televisión, un canal obviamente, pero que tiene una amplia oferta también en estos espacios y debe fortalecerse y hacerse de manera muy puntual para llamar la atención de otras audiencias. Bueno, además estos nichos interesantes de los que hablas, que son contenidos creados exclusivamente para ciertos medios que de alguna medida, en alguna medida se han estado haciendo en Canal 22 y se fortalezcan, van a ir modificando nuestra relación con las audiencias. Este sería, digamos, el último comentario que me gustaría que nos hicieras aquí en Noticias 22. ¿Cómo esperas que sea, cómo deseas, hacia dónde quieres llevar la relación de Canal 22 con las audiencias? Y bueno, nos dicen que tenemos un minutito nada más para cerrar la conversación. Mira, lo veo de esta manera. Yo espero que las audiencias se amplíen en función de que encuentren este canal, algo que el canal ha venido haciendo en diversos años, pero queremos estar ahora de una manera muy audaz, en mi opinión. Que encuentren aquí la imaginación, la inteligencia, la vanguardia, que encuentren aquí novedades de manera en el ámbito del audiovisual, que encuentren aquí el espacio y la inteligencia entretenida. O sea, el entretenimiento no tiene que estar reñido con la inteligencia. La inteligencia no tiene por ser aburrida ni ser solemne. Entonces, creo que hay un grupo de audiencias que todavía se han resistido a acercarse a canales como estos por prejuicios. Creo que podemos engancharlos para que se acerquen a nosotros,
con ese tipo de propuestas que básicamente tendrán que ver con la inteligencia, la vanguardia, hasta el sentido del humor inteligente, por supuesto. Y por supuesto, la capacidad de crear contenidos importantes en el ámbito cultural, en el ámbito del conocimiento. Pues muchísimas gracias, Armando. Seguramente estaremos platicando más acerca de ello. Y ya lo verán ustedes, ya les anunciaremos las transformaciones que tenga Canal 22. Muchas gracias, Armando. No, al contrario, no sé Laura. si tengo que decir bienvenido, pero bueno, pues bienvenido por parte de todo nuestro equipo, por parte de todo Canal 22. Gracias. Vamos a una muy breve pausa. Bueno, pues continuamos con más información. Así es, y el resumen, el balance de lo que sucedió en la Fiesta de Letras de Tepic. Así es, nuestro compañero Víctor Gaspar ha hecho un recuento de lo que ocurrió durante estos días y fue bastante exitoso. Tuvo 5,000 personas más presentes con relación al año pasado, así que ya nos contará Víctor más detalles. Tengo el honor de dar por inaugurado el 4º Festival de las Letras de Tepic. La secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, fue la encargada de inaugurar formalmente las actividades de la 4ª edición del Festival Letras en Tepic. En la ceremonia se refirió a la Estrategia Nacional de Lectura y a la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Nuestra mayor riqueza es justamente todos los países que somos, todas las lenguas que somos, todas las expresiones culturales que somos y que no tienen siempre los cauces para ser reconocidos y para tener un contacto con la cultura universal, con la cultura nacional. La secretaria también se refirió al papel fundamental de las bibliotecas como centros de cultura comunitaria en la amplia red de bibliotecas que se extiende por todo el país. Nuestro compromiso es que la red de bibliotecas, que es la infraestructura cultural más grande que tenemos, son cerca de 8,000 bibliotecas que están en todo el país. Faltan solamente 183 municipios de los casi 2.500 en donde falta una biblioteca. Vamos a completar, no habrá un municipio sin biblioteca, vamos a completar esta red de bibliotecas, pero en el caso de Nayarit hay 88 bibliotecas y nos toca revisarlas. ¿Cómo están los libros de las bibliotecas? ¿Quién está yendo? Estas bibliotecas van a entrar en el programa de México conectado con Internet. Queremos además sumar la construcción en el municipio de Tuxpan de una biblioteca comunitaria cuyo proyecto lo donará la arquitecta Fernanda Canales. A la construcción de esta biblioteca se suma también el Festival Letras en Tepic con la donación de 1,000 libros como pie de acervo. Dentro del proyecto de cultura comunitaria comentado durante esta ceremonia por Alejandra Frausto, destacó el recorrido en particular en los municipios del estado de Nayarit para la reactivación de dinámicas culturales comunitarias. A partir del programa de cultura comunitaria recorreremos los 20 municipios de este bellísimo estado a través de las misiones por la diversidad cultural, haciendo un reconocimiento de qué hay en cada municipio, quiénes son los músicos que están en esa zona, quiénes son los maestros, quién es el cronista, quiénes son los poetas y quiénes son a partir de ahí los posibles maestros para proyectos de cultura comunitaria, que den clases a niños y que a partir de ahí vayamos reconociendo talentos en todo el país. Es importantísimo el ejercicio de no solo descentralización de la cultura. Por desgracia, la cultura ha estado centralizada en la capital del país, pero no solamente, también en las capitales de los estados. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, el hecho de que haya ferias de libro, encuentros literarios en muchas partes del país es enormemente enriquecedor. Esto ha sucedido en los últimos, ¿qué serán? 15 años, 10 años con mayor énfasis y empiezan a ser muy importantes no solamente de manera regional, sino en un plano nacional.
Y lo importante, Rafael, Laura, amigos, de este tipo de encuentros, en donde, pues sí, regularmente nos encontramos con las novedades que van develándose a lo largo de diferentes ferias del libro, lo que es emocionante también es que esto impulsa una producción local. De qué manera nosotros podemos en la Ciudad de México o en cualquier otra parte del país estar frente a los fondos editoriales, ya sea de las universidades o de los proyectos independientes que están en una u otra capital de cada estado, que nos permiten enriquecer verdaderamente, y ahí es donde estamos ya hablando de manera real de una descentralización, que todavía tenemos muchas páginas por escribir en estos terrenos, pero como mencionas, Laura, enhorabuena, nos permite ya encontrarnos con mayores oportunidades. Y hablando de esta política que se ha anunciado tanto por parte de la Secretaría de Cultura de la descentralización, no solo de la Secretaría, del gobierno federal, yo me imagino que se van a impulsar más de esos proyectos en los estados que no los tienen. Y no solo para que se acerque la población de otras latitudes a la obra, sino a los creadores, que eso es fundamental, porque eso también cambia mucho la perspectiva. Y este año, si algo tuvo el encuentro de letras allá en Tepic, fue precisamente esa vasta presencia de escritores y de creadores que pudieron convivir durante estos días con el público, y les tendremos más información de lo que sucedió en estos días a lo largo de la semana, pero por lo pronto vamos a hablar de música, Laura. Así es. Efectivamente, y de el llamado rey de los instrumentos. María Hahnemann, recuerden muy bien estos nombres, Elías Manso y Roger Ritter están llamados, según se ve en la situación, a ser los grandes pianistas mexicanos del futuro. Son unos prodigios, su edad no supera los 16 años y van a mostrar su talento en un recital a 6 manos. María Hahnemann, de 12 años, Elías Manso, de 14, y Roger Ritter, de 16, son considerados 3 jóvenes promesas del piano en México. Para ellos, la música es un medio a través del cual expresan todo aquello que no consiguen comunicar con palabras. Con piezas de compositores como Mozart, Händel y Liszt, estos pequeños ofrecerán un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Yo comencé a los 10 años exactamente a tocar el piano. Empecé bajo la batuta de mi papá Rodolfo Ritter. Lo que yo busco a la hora de tocar principalmente es transmitir. ¿Qué transmito a los demás? Busco transmitir vivencias, que uno ha tenido experiencias en la vida, toda clase de sentimientos como pasión, enojo, coraje, amor inclusive. Yo tenía 4 años y medio, y mis papás, cuando yo empezaba a dormir, me ponían música clásica y ahí me empezó a gustar, y también en la escuela con la maestra de música, ella tocaba el piano y nosotros ahí bailábamos y todo eso, y me llamaba mucho la atención. Mi compositor favorito es Mozart, y me gusta mucho porque tiene unas piezas muy bonitas y unos conciertos muy bonitos, y yo toco un concierto del 23 de Mozart, y también me gusta mucho Beethoven, me gusta mucho su concierto, el concierto 4 de Beethoven. Para Roger Ritter, el periodo barroco y el clavecinista alemán Johann Sebastian Bach son su gran inspiración musical. Para María Hahnemann, Beethoven es un estímulo en su actividad como pianista. Voy a tocar varias obras, incluyendo una de mi padre, Rodolfo Ritter, que me compuso. Es una suite a la antica, se llama. Es como una evocación al mundo barroco. Voy a tocar nada más el preludio. Voy a tocar 2 estudios de Chopin, de Opus 25, número 1 y número 3. Voy a tocar 3 preludios de Rachmaninoff, 2 Opus 23 y el Opus 3 número 2 en do sostenido menor. Voy a tocar el Esquercino Mexicano de Manuel M. Ponce. Voy a tocar el Joker's Vals de Alexander Peskanov. Voy a tocar el Estudio número 2 de Chopin. Voy a tocar Die Lorelei de Liszt y las variaciones sobre el tema de Paganini de Berkovich. El concierto Jóvenes Promesas del Piano en México se realizará el próximo 10 de febrero en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, qué emocionante, como dice Laura, hay que seguir la trayectoria de estos jóvenes pianistas. Y en otros temas, el director teatral Diego Álvarez nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza desde la escena.
La compañía Principio Investigadores Escénicos AC y Teatro La Capilla presentan Animalia, dispositivo escénica escrito y dirigido por Diego Álvarez Robledo. Animalia hace una dupla, sobre todo con una obra que teníamos antes, que se llama Bestiario Humano, y son dos documentales que analizan el rol del ser humano y la sociedad humana con respecto a la naturaleza, ¿no? En Bestiario Humano era un enfoque mucho más social y en Animalia el enfoque es un poco más científico. Se habla en particular de la evolución que llevó a que la materia empezara a moverse hasta llegar a nosotros y en la evolución a partir de nosotros con respecto al resto de la naturaleza. Este montaje reflexiona acerca de la naturaleza, la evolución y la muerte. No, por supuesto que se habla de las especies que se han extinguido, pero sobre todo se habla del punto crítico en donde ese patrón nos va a extinguir a nosotros mismos, no solo a las otras especies, ¿no? El punto crítico es donde ya exterminaste todo y estás exterminando los propios recursos básicos que necesitas para sobrevivir. La cuestión es que Bestiario Humano se centra mucho en cómo extinguimos otras especies, Animalia se centra mucho en la idea de este punto crítico en donde después de extinguir todos tus propios recursos y todo lo que necesitas para sobrevivir, no queda nada más que extinguirte a ti mismo. El elenco de Animalia está integrado por Josué Cabrera, Gerardo del Razo, Isaí Flores Navarrete, Cut López y Miguel Pérez Enciso. Además es una obra que está dirigida a un público más joven que otras obras de nuestro repertorio, ¿no? El hecho de que no tiene una gran complejidad en términos de historias que se entrelazan, no trata temas sociopolíticos muy densos, trata temas que uno aprende sobre todo en la secundaria y en la preparatoria, temas como del calentamiento global, como las granjas alimentarias, con todas esas cuestiones que en secundaria y en preparatoria pues infligen mucho en la conciencia de lo que eres con respecto a la naturaleza. Vengan a ver Animalia, estamos los lunes y martes a las 8 de la noche en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque y vamos a estar en funciones hasta el 11 de marzo. Ojalá tengan oportunidad de acompañarnos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Nos despedimos con música, esta vez con un autor de México. Felipe Villanueva, nacido un día como hoy, pero de 1862, y lo recordamos como violinista y pianista, y una de sus obras más emblemáticas, el Vals Poético. Uno de los grandes autores mexicanos olvidados después de la Revolución. Los dejamos con esto y con la promesa de vernos mañana.